Ahora sí. Muy buenas noches, como siempre aquí estamos todos juntos en la cita que siempre nos estamos invitando, la cita a las 7 para leer las columnas de la revista Semana. Hoy comienzo como siempre a las 7 en punto a leer yo mi columna. Mi nombre es María Jimena Duzán. Muy buenas noches, de nuevo les repito. Y a las 7:30 lo hará Daniel Samperospina. Daniel Coronel, en esta oportunidad no va a estar con nosotros, pero lo esperamos próximo domingo. Siempre nos hacen mucha falta cuando uno de nosotros no está, pues nos sentimos como un poquito sin el equipo completo, ¿no es verdad? Mientras que ustedes se van conectando, les quiero contar que estamos planteando cosas nuevas para esta cita que nosotros estamos planteando, o que estamos invitándolos a ustedes para que nos comuniquen sus intereses y sus apreciaciones en torno a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros escribimos. La idea que tenemos es hacer casi que un programa no solamente para leer las columnas, sino también un programa para comentar los hechos, los momentos noticiosos y los episodios más importantes que han ocurrido a lo largo de la semana en esa hora de 7 a 8:30. Es decir, de 7 a 9, porque Daniel Coronel terminaría su lectura a las 8:30. Entonces, la idea que tenemos es que este espacio sea un espacio también de debate, de discusión, y que podamos interactuar muchísimo más con ustedes, ¿no es verdad? Me están diciendo que hable más duro, como siempre. Voy a hablar más duro, pero en la medida en que se puedan mejorar los temas de volumen que estoy tratando de mejorar, espero que me escuchen con más veras, con más ganas. Les estaba diciendo que tenemos planeado muchas cosas y les quisiera plantear desde ya a ustedes propuestas. Háganos propuestas. ¿Qué es lo que quieren que nosotros podamos hacer en este momento en que hemos establecido para conectarnos con ustedes? Necesitamos propuestas, ideas. ¿Qué tema les parecería interesante que nosotros tres empecemos a analizar y a discutir con ustedes, y tratando de resolver en lo posible sus discusiones, sus planteamientos y sus preguntas? Y también, ¿por qué no?, las personas, desde luego, que están en desacuerdo con lo que uno piensa, siempre con una cosa: el respeto. Muy importante, el respeto. Bienvenida a la opinión distinta, bienvenida a todo lo que es discusión, ¿no es verdad? Pero por favor, con respeto, porque en eso está la gran discusión y el gran debate. Esa es una invitación que le hacemos y una propuesta para que nos manden, ¿no es verdad?, ideas, y nosotros podamos valorar y evaluar qué vamos a poder hacer este domingo entrante, que es toda una sorpresa. Bueno, yo creo que ya está empezando a entrar la gente. Les quiero contar el tema de la columna de esta semana. El tema de la columna de esta semana me tiene muy preocupada, porque es relacionado con el acuerdo de paz y su implementación. Yo sé que a muchos colombianos les parece: ay, el acuerdo de paz, no más ese tema. Pues no, a otros nos parece muy importante ese tema, porque la implementación del acuerdo de paz no solo tuvo que ver con la desactivación de una guerrilla como las FARC, cosa que ya es muy importante en Colombia, así algunos digan que ni siquiera eso se hizo, cosa que no es cierto, ¿no es verdad? Pero es que además el acuerdo de paz tuvo que ver con una cantidad de reformas y de hechos que se plantearon y que quedaron inscritos en la Constitución, y que obligan al nuevo presidente, sea quien sea, a implementar los acuerdos y las reformas. ¿Por qué es importante? Porque de eso depende la articulación de zonas que han estado muy olvidadas, y muy olvidadas por muchísimas razones, entre otras por el tema de la guerrilla. Yo creo que aquí hay un problema de volumen que está apretando aquí este tema, pero bueno. Pero yo creo que vamos a ver si podemos mejorar el tema con la voz, a ver si me mejora la voz. En todo caso, yo esperé mucho tiempo para
hacer esta columna porque yo le estaba dando esperas a ver qué hacía el presidente Iván Duque, ¿no es verdad? Porque uno tiene que esperar a ver qué hace el presidente y no apresurarse a hacer conjeturas. Bueno, yo creo que después de estos 2 meses ya podemos saber qué está pasando frente a la implementación del acuerdo de paz. Y mis percepciones las he registrado en esta columna con el título que dice lo siguiente: La paz al cuarto de San Alejo. Desde la llegada de Duque al poder ya no se habla de paz ni de reconciliación, sino de seguridad. Esa es su palabra clave, la que lo define. Así no sepamos muy bien cuáles son las razones que lo mueven para posicionarla de nuevo con tanto ímpetu. Hasta ahora, el uribismo y el duquismo no han querido reconocer que la guerra contra las FARC se desactivó y siguen pensando por encima de ese hecho innegable con la arrogancia propia de quienes ganaron las elecciones. No la aceptan. Muy bien. La prueba de que la seguridad llegó para desplazar a la paz la dio el propio presidente Duque cuando, tras decir que no había plata para la implementación de los acuerdos porque el anterior gobierno dejó desfinanciado esos rubros, ¿no?, pues salió a contarle al país que estaba pensando en comprar un sistema de defensa antiaéreo, imagínense, de misiles, porque era necesario para garantizar la seguridad nacional. Es decir, que plata para la paz no hay, pero plata para la guerra sí hay. Muy bien. Según varios medios, ese escudo antiaéreo, del cual también ha hablado el propio embajador en Washington, Pachito Santos, costaría la suma de 300 millones de dólares. Óigame bien, dinero que ¿saben de dónde saldría? Pues del bolsillo de los contribuyentes, de nosotros, ¿sí? Y que terminará posiblemente financiando una carrera armamentista, imagínense, que además de enriquecer a unos cuantos contratistas, puede abrirle el camino a una guerra con Venezuela. Por favor, como si no nos faltara un sendero muy peligroso que nos pone ante un desafío innecesario, por favor, y que nos aleja aún más de la implementación de los acuerdos y de la ruta señalada por los 3 actos legislativos, además, aprobados por el Congreso, que le ordenan al presidente llevar a buen puerto las reformas derivadas del acuerdo. Eso es parte hoy de la Constitución. Quiérase que sí, quiérase que no, es parte de la Constitución. Muy bien. Pero no solo la paz está condenada al olvido en la agenda del presidente. Ya tampoco se puede hablar de posconflicto, imagínense. Duque ha llegado al poder con la misión de desterrar la tesis, disque absurda, oígame bien, que en mala hora adoptó el presidente Juan Manuel Santos, o el expresidente Juan Manuel Santos, y que aseguraba que en el país hubo alguna vez un conflicto. La nueva consigna es volver de nuevo al dogma uribista, que ya sabemos cuál es. Borrar la palabra conflicto y todo lo que eso significa y suplantarla por esta nueva frase. En Colombia lo que hubo fue una guerra terrorista de las FARC contra un Estado democrático y justo. Amén, digo yo. Volver otra vez a la pelea y al debate de si hubo o no conflicto cuando tenemos tantas víctimas ya registradas de tantos lados. Por favor, ¿qué nos está pasando? Dirán los uribistas y los duquistas que para eso ganaron las elecciones, para imponer de nuevo sus paradigmas, así estos se estrellen contra la realidad y hasta con el sentido común. Ahora ya no se habla de posconflicto, no señor, porque como no se puede, ¿no?, por las razones que dije, sino de estabilización, óigame bien, y de consolidación, pese a que tampoco es claro qué es lo que se pretende, ni es estabilizar. Por ejemplo, uno estabiliza, digo yo, algo que ha perdido el equilibrio, ¿o no? Ni qué es lo que hay que consolidar, tampoco sabemos, ¿sí? Si la paz no es una prioridad en este gobierno, como de hecho no lo es, ¿hay que consolidar algo en lo que no se cree? Explíquenmelo. Tampoco lo entiendo yo.
Pero el gran cambio no ha sido solo en el lenguaje, que ya es muy diciente. El lenguaje en estos momentos y sobre todo en países como Colombia, pues el cambio del lenguaje es muy impresionante porque refleja algo detrás que siempre está bien guardado en el lenguaje, ¿no es verdad? Pero digo, el gran cambio no solo ha sido en el lenguaje. Ese temor atávico que siempre ha tenido el establecimiento por los cambios, por nimios que sean, se ha vuelto a tomar los salones del poder, lastimosamente. Ya no se habla de las reformas, ni de la necesidad de articular a los territorios que vivieron la guerra con ese país urbano como una estrategia de desarrollo. Ya no se habla ni de PEDETS, ni de PENIS, que son dos nombres un poco absurdos, pero que fueron parte y forman parte, digamos, de la implementación de los acuerdos de paz. Tampoco se habla de la reforma rural integral, ni de la necesidad de titular las tierras, ni de implementar un catastro multipropósito. Ninguna de esas cosas son parte de la agenda de este gobierno, y es una lástima. Porque ni siquiera son reformas que afecten el modelo económico, mucho menos son castrochavistas, sino son las reformas mínimas que tenemos que hacer para que esa otra parte de Colombia se vincule al desarrollo y no quede siempre por allá botada por cuenta de 40 o 60 o 70 años de guerra. Muy bien, todo eso, todo lo que estoy diciendo, todas esas reformas, todo eso queda para ser guardado en el cuarto de San Alejo, en ese cuarto que uno siempre echa los chécheres y las cosas que nos sirven. Para allá se está yendo todo eso, con el silencio obvio, cómplice de los empresarios y de la clase política, que hoy andan viendo cómo se posicionan ante ese nuevo gobierno. Es una lástima que eso esté pasando con todo lo que habíamos avanzado en ese campo. Las pocas reformas que se están presentando en el Congreso no están dirigidas a ampliar la democracia ni a oxigenarla, como indican los acuerdos, sino más bien al contrario, a cerrarla, a cerrar el sistema, con el propósito de ¿qué? Pues de preservar el statu quo y de evitar los cambios. Su gran misión es impedir que en las próximas elecciones, por ejemplo, del 2019, se cuele esa ciudadanía que tanto les asusta y que miran con desconfianza. Imagínense. Por eso ha cobrado vida una propuesta que no la he entendido sino de esta manera. Dice aquí, o me vuelvo otra vez, una propuesta que yo no la he entendido nunca, que es ampliar, imagínense, han decidido ampliar el periodo de los alcaldes y gobernadores para evitar las elecciones del 2019, sobre la base de que toda esta nueva ciudadanía, de estos nuevos partidos como el Verde, incluso como Petro, podrían ganar algunas alcaldías y gobernaciones, por favor. Entonces, esa misma ciudadanía fue la que se manifestó en las elecciones al Congreso y en esa inmensa votación que tuvo la consulta contra la corrupción. Pero por eso es triste que anden con esa idea de ampliar los periodos a las alcaldías, a los gobernadores, con el propósito de evitar las elecciones en 2019 y que queden los mismos que están aquí hasta el 2022. Imagínense, esa es la propuesta, que no haya elecciones, ¿sí? Que es una propuesta no solo antidemocrática, sino, eso sí, es una propuesta castrochavista. ¿Y todos saben por qué? Porque es la oportunidad que está encontrando esa clase política que hoy tiene el poder para frenar la llegada de nuevos liderazgos. ¿Y sabe de cuáles liderazgos estamos hablando? Liderazgos como, por ejemplo, el de Claudia López. No quieren. O nuevos liderazgos como muchos de los que están hoy en el Congreso y que no responden a los liderazgos tradicionales. Esos no quieren. Hay gente que no quiere que ellos lleguen al poder en las próximas elecciones del 2019. ¿Acaso quiere que suba Petro? Es la amenaza con la que los lobistas de esa propuesta, que estoy aquí refiriéndome, consiguieron en la Comisión Primera de la Cámara 22 votos contra 6.
Imagínense, 22 votos contra 6, que fueron los únicos que se pusieron. 22 votos, con esos 22 votos, incluidos la mayoría del Centro Democrático. La mayoría del Centro Democrático votó por esta propuesta, que es una propuesta totalmente castrochavista, ¿sí? Pero además se están haciendo las grandes reformas tienen que ver es con temas de ver cómo se acaba con el radio de la JEP, ver cómo se acaba con el tema de las víctimas, ver todo cómo se acaba o cómo se cercena lo que ya se planteó en términos de los acuerdos. El miedo a Petro, el miedo a Claudia López, el miedo a todo lo que huela a cambio forman parte del talante de este nuevo gobierno. Es una tristeza decirlo, pero es la verdad. Dirán, repito, que para eso ganaron, ¿sí? Para imponer sus tesis, sus dogmas, sus miedos, por ejemplo, ¿sí? Y para evitar hacer los cambios. Esa ha sido nuestra triste historia en este país, ¿sí? Cada vez que hay un intento por hacer reformas, ¿sí? Se les cierra el paso, ¿sí? Y cada vez que eso ha sucedido, una nueva guerra se ha gestado. No quiero pensar que para allá vamos, pero todo parece indicar que hacia allá nos dirigimos. Yo no lo puedo creer, que hasta allá esté siendo señalado el sendero por nuestros líderes y por nuestros grandes dirigentes del país. Yo no soy ni una cosa ni la otra. Yo lo que quiero es que este país sea un país en donde sea posible construir la paz. Pero dirigirnos en el sentido contrario, no, es inconcebible y no me lo perdonaría para las nuevas generaciones. ¿Sí? ¿Qué le vamos a decir a las nuevas generaciones? Que nosotros decidimos, no, ¿sabe qué? Por unas peleas internas, devolvernos, irnos a otra guerra. No, por favor. Y yo creo que con esto termino. Esa fue mi reflexión y yo creo que es parte de una reflexión que tiene que ser mucho más grande. ¿Hacia dónde queremos llevar este país? ¿Hacia una nueva confrontación? ¿Hacia una nueva guerra por el temor de que nuevos liderazgos suban? ¿Sí? Que ni siquiera que son parte de la democracia, como tiene que pasar en los lugares donde hay elecciones libres. No, por favor, exijámosles a los líderes, exijámonos a los líderes, por favor, que no nos gobiernen con sus miedos ni con sus temores, y que nos gobiernen con ideas de izquierda, de derecha, del que sea, pero no con temores ni que manipulen nuestros miedos. Por favor, eso no. Dejemos de eso y abandonemos eso y salgamos a protestar por eso. Lo que tenemos que pensar es exigirle a ellos, a nuestros gobernantes, mayor plata para la educación, mayor plata para todos los temas sociales, mayor plata para acabar con esta brecha entre los más pobres y los más ricos. Eso es lo que tenemos que exigirle a los líderes. No podemos bajar la cabeza y que nos dejen llevar hacia una próxima guerra. Por favor. No. Bueno, y ya estoy viendo que hay grandes discusiones ahí en el Facebook. Les agradezco toda esta oportunidad que estamos aquí. Que viva Álvaro Chávez Frivas, dice. Ay, Dios santo, yo no estoy. Mire, ¿saben qué? Esto no es ninguna discusión ideológica. La gran discusión es si queremos nosotros ser un país normal, sin guerra. Esa es la discusión. Y yo estoy convencida de que ningún gobernante quiere llevar a un país a la guerra. Pero las peleas políticas internas nos pueden llevar a confundirnos y llevarnos a entrar en senderos muy difíciles que nos pueden abrir las puertas de esa guerra. Eso no hay que permitirlo. Lau Castro dice, excelente columna. Gracias, María Jimena. Aquí hay personas que dicen Uribe es a la cárcel como pesa al agua. Yo no me quiero meter, ¿sabe qué? En discusiones contra Uribe, ni contra Santos, ni contra... Es que esto no se trata de eso. Se trata de un acuerdo que se firmó, ¿sí? Que es un acuerdo de los colombianos. Quiérase que no, es un acuerdo de los colombianos, no es de Santos. Quitémoselo a Santos si quiere. Es un acuerdo que nos beneficia a nosotros y a las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque les permite construir la paz.
¿cómo lo vamos a devolver y lo volvemos añicos por cuenta de las peleas internas de nuestros grandes líderes que no han sido capaces de llevarnos y sacarnos de este pantano en que estamos de 40 años de guerra? No más. Entonces, de eso no me voy a meter en esa discusión que me están metiendo de que el uribismo. No, yo no estoy hablando de Uribe. Yo estoy hablando del país, ¿sí? Gracias por mirar más allá, me dice Fiorangela, yo también. Gracias por un país, por su opinión progresista, a paso firme. Bueno, yo creo que ya, fíjense, estamos en excelente reflexión, esa es la idea. Yo los invito a esta reflexión, por favor, les pido esto, y es como una especie de reflexión que yo me he hecho a mí misma y se las comparto. Yo no pienso dejarme manipular ni por los miedos, ni por los temores, ¿sí? Ni por las pasiones. A mí, que me confronten con las ideas, ¿sí? Y bienvenido a las ideas de personas que no son compatibles con mis ideas. Ese es el debate que yo quiero. Pero a mí que no me manipulen más con miedos, ni que me digan que es que porque va a subir fulano, va a subir sutano, nosotros tenemos que aguantarnos la corrupción de siempre, o tenemos que aguantarnos a los que siempre están gobernándonos y que nos han gobernado mal, ¿sí? A los que han gobernado bien, muy bien, chapó, y a los que nos han gobernado mal, castigo en las urnas, no los elegimos, pero que no nos vengan a decir que no hay que hacer elecciones, que eso no se va a hacer. Pues no, las elecciones se tienen que hacer porque son parte de las reglas de la democracia, y uno no puede cambiar en la mitad del juego las reglas de la democracia, ¿sí? Eso fue lo que trató de hacer el presidente Álvaro Uribe con su articulito, y nos pasó realmente un hecho muy complicado, y nos sucedió un momento muy complicado porque el sistema de pesos y contrapesos se desniveló, y eso nos produjo unas grandes dificultades, mucho más grandes, de las cuales afortunadamente hemos salido porque se suprimió la reelección. Ahora no nos vengan otra vez a cambiar. En fin, aquí termino yo esta discusión, esta reflexión, porque es más que una reflexión, y yo invito al presidente Duque también a que no sea preso de los odios, ni de las pasiones, ni de las grandes discusiones internas que hay en su partido, ni de las vanidades. Por favor, lo más importante es sacar este país adelante, y sacar a este país adelante es alejarlo de la guerra. ¿No? Es así como le estoy diciendo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esta ha sido una reflexión más que todo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a los 725 personas que nos han acompañado. A mi hija Beatriz, que siempre me está aquí cuidando. Un gran beso y una gran reflexión por hoy. Y muchísimas gracias, y saludes a Pereira. Estuve en Pereira ayer. Muchísimas gracias a la gente de Pereira, muy especial y muy querida. Muchas gracias.